otra sanación más de brujería extrema para la lista negra de la anciana curandera, al haber salvado a Joaquín, el hijo de María y don Eleuterio. Aunque había parecido una broma cuando les dijo que la gallina negra podía servirle para luchar contra el mal, no fue así, porque con los huevos de ella hizo limpias y curó males de ojo. Sus hazañas habían llegado a oídos de otras comunidades y muchas personas acudían de lejos para que les curara de algún mal. En esos lugares prevalecía la brujería, había mucha envidia y maldad. Con ella abundaban los amarres y entierros, este último de los más peligrosos. Muchos embrujados no lograban sobrevivir cuando el mal era de muerte, al no saber con quién acudir. Meche era una privilegiada por tener esos conocimientos, pero más privilegiados eran quienes tenían la suerte de ser ayudados por ella. La curandera en esos momentos se encontraba en su pequeña choza, recuperaba sus energías con una meditación profunda. Así lo hacía cada vez que tenía un enfrentamiento con el oscuro. Debía estar fuerte, puesto que don Maligno llegaba sin previo aviso. De pronto, en plena meditación, tuvo la visión de que algo maligno estaba por entrar a su pueblo. No sabía qué podría ser, solamente sentía un gran poder y que era algo que ya había enfrentado. La energía era tan poderosa que hasta la hizo salir de su meditación. Tenía que prepararse. El pueblo y ella estaban en grave peligro. Pasó la noche en vela. Lo que había presentido le quitó el sueño. No quería ser sorprendida por aquel mal, aunque estaba sin saber qué podría ser aquello maligno, quien estaba por invadir la comunidad, pero había visto en la alucinación dolor y muerte por donde había pasado ese ente maligno. Antes de amanecer, hizo tocar las campanas de la iglesia. Debía avisar a toda la gente lo que estaba por suceder, quedando en un toque de queda para todo el pueblo. La iglesia sería un tipo de resguardo. Nadie andaría en la calle después de las 6 de la tarde. Únicamente la curandera, junto con algunos hombres armados, andarían dando rondines cada ciertas horas de la noche. Pasaron varios días con sus noches y nada aparecía. Los pueblerinos ya estaban desesperados de estar en la iglesia. Pensaban que la curandera esta vez se había equivocado. Algunos molestos regresaron a sus hogares y los que confiaban en ella, fieles se quedaron en ese lugar santo. Pero había algo que no cuadraba. El poder de Meche nunca se equivocaba y la llevó a pensar que tal vez lo había imaginado, pero no podía ser porque aún sentía un presentimiento. La noche siguiente, desde lo alto del campanario, Meche miró una hermosa luna llena. Alumbraba gran parte del valle y casi todo el poblado. En su cabeza rondaba el pensamiento que si no sucedía nada extraño esa noche, en la mañana les diría a los que quedaban en la iglesia que regresaran a sus casas. Pero de pronto a su mente le llegó una luz, que la luna estaba relacionada con lo que iba a suceder. El mal que amenazaba al pueblo eran hombres lobo. Por eso no habían aparecido, no podían transformarse sin el poder de la luna llena. Pareciera como si su mente y la de la bestia estaban conectadas, porque en cuanto lo pensó, se escucharon aullidos. Después, ventanas y puertas romperse de alguna casa del pueblo. Luego, gritos escalofriantes de la gente que la habitaba al ser devorados por aquellas bestias. Bajó lo más rápido que pudo del campanario, mirando a la gente aterrorizada. Habían escuchado todo y temían por sus vidas también. Tomó el morral donde traía sus menjurjes y salió junto con 3 hombres armados. Al abrir la puerta, vieron que mucha gente corría hacia la iglesia para refugiarse, arrepentidos de no haber creído en ella. El terror se reflejaba en sus caras. Algunos decían asustados que en la casa de Matías
todos estaban muertos. Se dirigieron hacia allá esperando poder llegar a tiempo, pero no, cuando llegaron a esa casa nadie estaba vivo. Aquellos que los atacaron parecían tener una fuerza descomunal, porque dejaron semidestruida la casa y un rastro de sangre dirigirse hacia el monte. La curandera se adelantó siguiendo las huellas parecidas a las de un perro, pero mucho más enormes. Los hombres se fueron tras ella, aunque estaban armados, iban temerosos. Caminaron un buen tramo, pero no vieron nada, solamente escucharon aullidos a lo lejos. Entonces se regresaron, corrían mucho peligro en sus terrenos. En la mañana dieron sepultura a lo que quedaba de aquella familia. Después sacaron cobijas, agua y todos los víveres de sus casas. A como pintaba el panorama, tendrían que permanecer en la iglesia por tiempo indefinido. Allí no podía entrar porque sus puertas y ventanas estaban seguras. Además, estaba la curandera y ella podría vencerlos. En el día todos estaban tranquilos, pero sentían terror cuando estaba por caer la noche. Llegó la tarde, se ocultó el sol y apareció la luna, y con ella los rugidos de las bestias. Eran 3 y con sus poderosas garras arañaban la puerta golpeando tratando de abrirla. Meche quería salir, pero no podía. Si abría la puerta, entrarían los lobos y matarían a todos. Los que estaban armados les dispararon por la ventana. Vieron que dieron en el blanco, pero con asombro se percataron que eran inmunes a las balas. Cuando los hombres lobo se dieron cuenta que no podían entrar, furiosos lanzaron aullidos y rugidos. Luego se fueron entre las solitarias y oscuras calles. La curandera, al ver que las balas normales no servían, se le ocurrió cruzarlas. Luego las curó con ajo y agua bendita. En la iglesia abundaba ese líquido. Sus conocimientos le indicaban que eso funcionaría. Sin embargo, no quería matarlos. Tal vez si atrapaba de uno por uno, podría sacarles la bestia del cuerpo con su magia, como lo había hecho aquel día con el otro hombre lobo. Pero para eso tenía que fraguar un plan que los pudiera separar. Solamente debía esperar la noche. Sabía que regresarían. Meche había notado que no solo querían matar, porque al parecer buscaban a alguien en especial. Pronto lo iba a saber, ya que esa tarde vieron llegar del bosque a 3 personas. Era un muchacho y sus padres. Venían asustados. Se notaba porque volteaban para todos lados como si los fueran persiguiendo. Apurados, los de la iglesia les abrieron la pesada puerta para que pudieran entrar. Aquellas personas les contaron que venían de un pueblito. Estaba como a 15 kilómetros en el bosque, pero unas bestias mitad lobo y mitad humanos los destruyeron matando a todos los habitantes. Ellos habían logrado escapar milagrosamente. Llevaban caminando 3 días, solamente lo hacían cuando se ponía el sol. En las noches de luna llena se ocultaban para no ser cazados por las bestias. Vieron que la curandera era la líder y le dijeron que habían notado buscar a alguien, porque se pusieron furiosos al no encontrarlo. Con eso que le dijeron, Meche comprobó sus sospechas de que andaban buscando algo. Era la razón por lo que estaban arrasando comunidades, estas 3 brutales bestias. Pero, ¿por qué la curandera lo había visto en su meditación? ¿Acaso estaba involucrada en esa visión? Por el momento no tenía respuestas, debido a que hacía varios días no tenía visiones. Atendieron a los recién llegados, dándoles agua, comida y cobijas. No estaban heridos, únicamente cansados por la brutal caminata que habían tenido. Por el momento parecía todo estar bien. Sin embargo, la anciana curandera, además de tener conocimientos en el esoterismo y magia,
Contaba con una increíble percepción, por lo que notó algo raro en los recién llegados. Pensaba en por qué eran los únicos sobrevivientes de la furia de aquellas bestias. Por otro lado, también habían llegado por el mismo lugar donde entraron los Lycans, y era sumamente extraño. Como precaución, les dijo a los hombres armados que estuvieran listos y que no se separaran de sus armas ni para ir al baño. Cuando empezó a salir la luna, Meche vio que la madre del muchacho, con el reflejo de ella, comenzó a convulsionarse. Entonces todos miraron que le estaban creciendo sus extremidades. De su boca le estaba saliendo un brutal hocico. Sus pies y manos se estaban transformando en garras. Ellos eran los licántropos. La curandera lo había presentido y se puso muy de cerca. Antes de culminar su transformación, con un rápido movimiento la sujetó con todas sus fuerzas. Trataría de sacarle la bestia del cuerpo con su magia antes que los otros dos se empezaran a transformar. Era una anciana, pero su poder de curandera le daba muchas fuerzas. La mujer loba se resistía entre gritos y rugidos. Aunque no estaba convertida en loba completamente, tenía una fuerza descomunal. No obstante, la magia de Meche lo era aún más y la estaba dominando. Los hombres quisieron dispararle, pero ella les ordenó que no lo hicieran. Estaba a punto de expulsarle la temible bestia de su sangre. Era cuestión de segundos para que la arrojara. En eso, vio que el muchacho y su papá también se estaban transformando. Sentía que estaba perdida, porque si se convertían en lobos antes que le sacara el suyo a la mujer, no podría con los tres y morirían sin remedio. De repente los hombres dispararon, pero por el miedo que sentían, sus manos temblorosas fallaron sus disparos. Además, los lobos se movían muy rápido de un lado a otro, pero esa acción le dio tiempo a Meche de completar su ritual, logrando sacarle la maldición a la mujer, quedando inconsciente, mientras que las otras bestias habían dado cuenta de unos hombres con zarpazos. No obstante, una de las balas curadas entró en el pecho del joven hombre lobo y cayó herido. La curandera, sin pérdida de tiempo, se posó en él, iniciando su ritual. Venciendo a ese Lycan, un solo hombre lobo sería más fácil dominar. Los pueblerinos seguían disparando para evitar que el otro no interrumpiera la magia de Meche. Toda la gente aterrada se ocultaban donde podían, en el púlpito, entre las bancas o en los campanarios, para no ser devorados por el Lycan que quedaba. Por fin Meche logró sacarle el engendro al muchacho, pero se había descuidado y el lobo llegó por detrás clavando sus garras en la espalda, lanzando un aullido, el cual se confundió con los balazos que entraban en su cuerpo, cayendo muerto al instante. Eran balas curadas y benditas, no podría sobrevivir a ellas. Trataron de ayudar a Meche, pero el zarpazo era tan brutal y profundo que atravesó sus pulmones y la vieron morir irremediablemente. Su poder no pudo salvarla. Cuando el chico y su mamá despertaron, se sentían otros. Estaban libres de la maldición, la luna ya no los afectaba. Al ver muertos a Meche y a su esposo, empezaron a contar que la curandera ya lo había liberado una vez de esa bestia. En ese entonces su hijo estaba pequeño y nació con esa maldición. Había sido concebido cuando su esposo aún estaba contagiado por ella. Al crecer, una noche se transformó y los mordió, transmitiéndoles nuevamente el mal, haciendo más agresivo a su esposo. Y transformado en lobo, solo quería venganza. Por eso estaban buscando a la curandera. Ellos solo actuaban a sus instintos animales cuando se convertían en lobos, pero no era gente mala y lamentaban la muerte de su curandera, y el culpable lo había pagado caro.
De pronto fue algo increíble, pero todos vieron cuando el espíritu de la curandera abandonaba su cuerpo y la creyeron una santa. La población estaba de luto. Aquel hombre que una vez ayudó sacándole su maldición regresó para vengarse. Había muerto alguien muy querido para ellos. Desde entonces, la comunidad lleva por nombre el pueblo de la Merced en honor a Meche, la poderosa anciana curandera